La iglesia de Dios a nivel de naciones, el mundo a nivel de naciones está viviendo una temporada la cual Dios nos muestra a través de su palabra que pasaría para estos tiempos de apostasía. El pueblo de Dios, el mundo a nivel de naciones está preso espiritualmente. La palabra de Dios dice que va a libertar a su pueblo. Dios nos dice que va a libertar a su pueblo. Dios nos muestra a través de su palabra varias profecías que Dios nos entrega a través de varios de los profetas que Él le entregó profecía para estos tiempos. La palabra de Dios nos muestra y nos revela qué sucedería para estos tiempos de apostasía. Estamos viviendo según la palabra de Dios, según el tiempo de Dios. Estamos viviendo el año del jubileo. El 50º año, es decir, el número 50, después de 7 siglos de 7 años, en que la tierra y el pueblo de Israel obtendrían la libertad. Estamos viviendo el año donde la tierra y el pueblo de Dios va a obtener la libertad. El pueblo de Dios a nivel de naciones va a ser libre. Hay acontecimientos que Dios nos muestra a través de su palabra que para estos tiempos están ocurriendo. Estos acontecimientos son espirituales. Estos acontecimientos de lo espiritual se manifiestan en lo natural en la vida del hombre. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál iba a ser la manifestación de la iglesia de Dios para estos tiempos. Dios nos muestra a través de su palabra cuál iba a ser la manifestación de los ministerios de Dios para estos tiempos de apostasía. Dios nos dice que el hombre seguiría al hombre para estos tiempos. El hombre, nos dice Dios, sus ministerios seguirían al hombre. El tiempo que la iglesia está viviendo es un tiempo difícil. Es un tiempo donde a Satanás se le ha dado la autoridad para blasfemar contra los santos y vencerles. El pueblo de Dios va a ser libre. Dios nos dice a través de su palabra que va a libertar a su pueblo. Levítico 25:10 nos habla y nos muestra cuál es el acontecimiento por el cual la iglesia de Dios está pasando. ¿Qué es lo que quiere Dios con la iglesia para estos tiempos? ¿Qué va a hacer Dios con la iglesia? Decía, la iglesia está presa espiritualmente. Dios, a través de su palabra, direcciona a cada uno de sus ministerios según
Él quiere que estos caminen en su obra, en su altar. Nos dice la palabra del Señor que entonces en el día del perdón del año 50, el sacerdote tiene que hacer un fuerte y prolongado toque del cuerno del carnero por todo el país. Esta es una instrucción que Dios le da al sacerdote. Hay instrucciones que Dios le trae al hombre a través de su palabra que el hombre nunca ejerció. Hay instrucciones que Dios le trae a sus ministerios a través de su palabra como al sacerdote. Instrucciones que éste nunca ejerció porque no las conoció, no las conocía. El pueblo de Dios decía, está preso, va a ser libre. A nivel de naciones, la iglesia de Dios está siendo perseguida, está siendo atacada. Dios nos dice que la va a libertar. Dios va a libertar a su pueblo. Comenzaba con el sonido potente de un cuerno de carnero en el día de la expiación. El sacerdote decía, tiene que sonar este cuerno de carnero por todo el país, según Dios le indica a través de su palabra. La ley estipulaba 3 aspectos en que la tierra y el pueblo tenían que santificarse durante ese año de gozo y liberación. El pueblo de Dios, durante este acontecimiento que la iglesia está viviendo, tiene que tener una vivencia según Dios le indica a través de su palabra en Levítico 25. El pueblo de Dios está llamado a vivir la palabra de Dios en el Espíritu. Dios nos muestra y Dios nos revela qué sucedió, qué pasó con el sacerdote que él llamó a trabajar en su obra. Este fue destituido. Por esto, la instrucción de la palabra de Dios, el pueblo llamado por Dios a trabajar en su obra, los ministerios de Dios, no ejercieron la ordenanza como Dios se la pidió. Podemos ver que el mundo le ofrece al mundo un sacerdote. Este sacerdote que el mundo le ofrece al pueblo, este sacerdote que el mundo sigue, Dios nos lo muestra y Dios nos lo revela a través de su palabra como el falso profeta. En este tiempo, este está teniendo una manifestación que viene de Satanás. En este tiempo que la iglesia de Dios está presa espiritualmente a nivel de naciones, en este tiempo de jubileo, que el mundo está preso
espiritualmente a nivel de naciones, el falso profeta está ejerciendo su trabajo según la dirección de Satanás.